Presidenta, señorías, egun on. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este Real Decreto porque no hacerlo o porque votar en contra supondría dejar sin ningún tipo de protección en lo que tiene que ver con los suministros básicos, luz, agua y gas, o favorecer que se desahuciara todavía a más personas. Pero también queremos señalar que esta iniciativa, como muchas otras del Gobierno, en su temporalidad se va a quedar corta. Y no hace falta ser Nostradamus, no hace falta tener poderes de evidencia para saber que el 28 de febrero muchas de las dificultades que hoy intentamos evitar que se den por el escudo social van a seguir existiendo, porque vienen existiendo desde hace décadas en el Estado español. Por eso creemos, sinceramente, que sobra triunfalismo. Se puede valorar y ponderar las acciones que pueda hacer el Gobierno en un determinado sentido, en este caso con el escudo social, sin caer en el autobombo y en el triunfalismo, porque, por desgracia, la realidad es bastante más dura que la que se nos plantea. Nos decía el señor ministro que todos hemos sufrido por igual la pandemia. No, todos hemos sufrido la pandemia, pero no todos la hemos sufrido por igual. Baste ver las cuentas de resultados. Los mil millonarios del Estado español han ganado más dinero durante la pandemia y, sin embargo, vemos que hace falta que el Estado, y en eso coincido con usted, a través del poder público, establezca una malla básica de protección para mucha gente que lo ha pasado mal durante la pandemia o que, fruto de su tránsito por la pandemia, se encuentra en una situación vital peor que antes de la pandemia. Por tanto, no es cierta esa primera aseveración de que todos hemos sufrido por igual la pandemia. Y es más, los milmillonarios que han ganado más dinero durante la pandemia repiten una pauta de comportamiento que se da en todas las crisis, porque es verdad que las salidas que ha podido plantear este Gobierno han sido diferentes a las salidas del anterior Gobierno a la anterior crisis, a la financiera. Pero no es menos cierto que los milmillonarios, tanto en esa crisis como en esta, han visto fortalecida su posición. Quizás por ahí tenemos un indicador de lo que este Gobierno, desde una óptica progresista, podría hacer, que es recaudar, a través de una reforma fiscal ambiciosa y potente, más a toda esa gente que ha ganado tanto dinero durante la pandemia para que mostraran su compromiso con la comunidad política, como usted señalaba, a través de un compromiso financiero mayor para sostener las arcas públicas y así poder aumentar los niveles de protección social. Ahora se nos plantea que se vuelva a hacer hasta el 28 de febrero. Como le he dicho, lo vamos a apoyar, pero ¿y el 1 de marzo qué? Pues el 1 de marzo nos encontraremos en la misma situación. De hecho, este Congreso, por mayoría, y a través de una iniciativa de Euskal Herria Bildu, luego transaccionada con el Partido Socialista Obrero Español y con Unidas Podemos, ya sacó adelante una proposición no de ley que era bastante clara y que decía que esto que llamamos el escudo social, en lo que tiene que ver con la protección básica en suministros básicos, desahucios y en lo que tiene que ver con la violencia de género, tuviera carácter estructural, es decir, que fueran permanentes, que el escudo social lo mejor que nos podría pasar es que no tuviera que existir, porque tuviéramos un Estado de Derecho, un Estado social y democrático de derecho, como dice la Carta Magna de este Estado, que realmente garantizara niveles básicos de protección y de dignidad en la vida de todas las personas. Eso es lo fundamental y eso es estructural, eso no es coyuntural, no tiene que ver con la situación actual porque, como le diré, poco ha cambiado. Usted decía que nuestra credibilidad son los datos. Yo creo que la realidad son los datos. Y la realidad del Estado español, como le digo, mostrada en datos que he extraído de su propio informe, el que ha traído al Congreso para la convalidación de este Real Decreto, nos presenta una fotografía bastante más complicada que la que uno puede intuir solo de oír su intervención, en la que parece que con este escudo social y parece que de aquí al 28 de febrero pues ya todo va a estar resuelto y ni van a hacer falta esas ayudas ni va a haber gente en esa situación de vulnerabilidad. Pues vayamos con datos. 9.829.000 personas. 9.829.000 personas en el Estado español viven en riesgo de pobreza. ¿Y qué es eso? Pues 1 de cada 5. Es decir, es bastante fácil encontrarse por la calle seguramente con una de esas personas a nada que uno la transite. Pero es que esta realidad, del 21% en riesgo de pobreza, no ha variado desde 1995. No ha variado nunca desde 1995, haya habido crisis o haya habido bonanza económica, hayamos vivido los años del boom financiero o hayamos vivido los años de la crisis del ladrillo. Siempre ha habido una tasa de exclusión muy elevada o de riesgo de pobreza en el Estado español. Hay más de 2 millones de niños, lo decía ayer el presidente Sánchez, que sufren pobreza infantil en el Estado español. El salario medio de los jóvenes es de 850 para esos que tienen la suerte de tener empleo, porque para una parte importante de los jóvenes, de algo así como el 40% en el Estado español, lo que les depara de momento el presente es el desempleo juvenil.
Esa fotografía no va a cambiar el 1 de marzo. Esa fotografía viene instalada en el Estado español desde hace, como le decía, décadas, porque me he remontado a la serie histórica desde el año 1995-2021. Lo podría haber hecho antes. Y esto afecta a gobiernos de todos los colores. Pero hay más. Los desahucios, y lo dice también su propio informe, en este año, en el 21, se están multiplicando por 3 en demandas de desahucio o de alzamiento, de levantamiento, con respecto al 2020. Es decir, en el 2021 y con escudo social hay entre 3 y 5 veces más demandas de desahucio que en el año 2020. Y aquí hablamos de realidad, como le decía, y hablamos de datos, pero en los datos hay personas y es difícil no mostrar, desde luego, rabia e impotencia ante, por ejemplo, las imágenes de José Antonio Samanda y sus 4 hijos desalojados o desahuciados en Zaragoza la semana pasada. Es decir, se habla de que se han evitado desahucios, pero la realidad nos enseña cosas tan duras como esa fotografía con esa familia y sus 4 hijos desahuciados y sin alternativa habitacional. El parque social de viviendas, y lo dice también su propio informe, ocupa solo el 1,6 de los hogares, el 37,4 de los alquilados o de las personas que viven en alquiler tienen que destinar más del 40% al precio del alquiler o al pago del alquiler. Luego, en esa fotografía, lo que hace falta son medidas estructurales. Porque lo que parece, si no, es que este sistema, este modelo económico, para seguir funcionando, para seguir carburando, necesita una legión de pobres, necesita una legión de excluidos. Y nosotros no estamos de acuerdo. Ayer el presidente nos preguntaba cuál era nuestro modelo. Pues nuestro modelo, y no tenemos miedo a que lo llamen socialista ni ninguna cosa de este tipo, nuestro modelo es un modelo en el que no tenga que haber escudos sociales porque la dignidad de todas las personas no se les arrebata por los intereses financieros, porque los poderes públicos son poderes que intervienen directamente en la economía para garantizar la dignidad en la vida de todas las personas. Nosotros vamos a seguir trabajando para que estas medidas de excepcionalidad coyunturales sean estructurales, sean permanentes, porque solo así, solo de esa manera podremos hablar de un Estado social y democrático de derecho, podremos hablar de una sociedad o una comunidad política que no deja a nadie atrás. Mientras tanto, lo que veremos es un modelo económico que, para seguir carburando, necesita excluir a cada vez más gente y un Estado que no tiene las herramientas necesarias y, a veces, ni siquiera el arrojo, quizás este no sea el caso, para hacer frente a todos estos desmanes. Porque no se trata de reconstruir o recuperar la senda de un modelo económico que hace de la exclusión su leitmotiv. Se trata de transformar, se trata de ir hacia otra realidad. Muchas gracias, señor Matute.